desarrollar el ejercicio 10.2 de la guía de derivadas. Fíjense que en este ejercicio debemos probar que x elevado a la 1 sobre n derivado es igual a 1 sobre n por x a la 1 menos n sobre n para los x distintos de 0 y cuando n es impar. Quiere decir que acá debemos proceder de dos formas. Primero para x mayor que 0 y luego para x menor que 0. Pero si nosotros observamos el ejercicio anterior, es decir, en el 10.1, nos dice que x a la b, el cual ya se probó, x a la b prima, disculpen que hay como una sombra acá, es igual a b por x a la b menos 1. ¿Ok? Y esto es para todo x mayor que 0 y b perteneciente a los reales. Quiere decir que 1 sobre n, siendo n impar, 1 sobre n pertenece a los reales, porque aquí está el 1, el 1/3, el 1/5, el 1/7, etc. Quiere decir que esta expresión está dentro de esta expresión de acá. Por lo tanto, nosotros directamente, apelando a esta propiedad 10.1, podemos decir que es 1 sobre n por x a la 1 sobre n menos 1. Y a su vez esto va a representar 1 sobre n por x a la 1 menos n sobre n. Quiere decir que la aplicación directa del 10.1 me garantiza el caso del 10.2 para cuando x es mayor que 0. En todo caso, si ustedes quieren probarlo de todas formas, ¿cómo procederíamos? Haríamos el procedimiento análogo al 10.1, es decir, x a la 1 sobre n prima, este x a la 1 sobre n le aplicaríamos la propiedad del exponencial del logaritmo de x a la 1 sobre n y todo eso lo derivamos. Antes de derivarlo, lo que haríamos es extraer este 1 sobre n del logaritmo, sería exponencial de 1 sobre n por el logaritmo de x, y esta nueva expresión es a la cual le vamos a aplicar la derivada. Entonces, sabemos muy bien que la derivada de una expresión exponencial es ella misma, sería la exponencial de 1 sobre n por el logaritmo de x multiplicado por la derivada del argumento. Entonces sería 1 sobre n y la derivada del logaritmo es 1 sobre x. En este sentido, fíjense que todo esta es nuevamente x a la 1 sobre n. O sea que yo digo que x a la 1 sobre n multiplica a 1 sobre n por 1 sobre x. Esto es una constante, la pongo primero, y aplicando propiedades de las potencias, multiplicación de potencias igual base, se copia la misma base y se restan los exponentes, sería 1 sobre n menos 1. Y esto me daría finalmente 1 sobre n x a la 1 menos n sobre n. O sea que si queremos probarlo formalmente, lo hacemos a través de la propiedad. O si no, apelamos al ejercicio 10.1, que sería este de acá, el cual me lo puedo aplicar como una fórmula, como una propiedad para el 10.2 en el caso cuando x sea mayor que 0. Ahora bien, el caso que ha generado más controversia es cuando x es menor que 0. Vamos a desarrollarlo no aplicando la propiedad 10.1, sino procediendo como hicimos acá, apelando a la exponencial y el logaritmo. Fíjense que en la consigna nos dicen que podemos hacer esta expresión y además la regla de la cadena. Entonces lo fundamental en este caso, cuando x es menor que 0, es apelar a la regla de la cadena. Vamos a partir de la expresión que tenemos. Entonces en este caso tenemos x a la 1 sobre n prima. Pero sabemos que x es menor que 0. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo puedo multiplicar 2 veces por menos 1. Ok, yo puedo decir
A ver, ¿cómo lo argumento? Para que se entienda. Yo puedo decir que esto es menos 1 por menos 1 por x a la 1 sobre n todo prima. O sea, yo sé que menos 1 por menos 1 me da 1 positivo. Pero fíjense que si yo tengo, por ejemplo, la raíz cúbica de menos 1, eso es igual a menos 1. Si tengo la raíz quinta, la raíz séptima, la raíz novena, siempre me va a dar menos 1. O sea que sin perder generalidad, este menos 1 de acá, yo lo puedo escribir como menos 1 a la 1 sobre n. ¿Lo ven? Y el otro lo dejo para compensar ese truco que estoy haciendo. Entonces, en ese sentido, yo voy a tener menos 1 que multiplica a quién. Entonces voy a asociarlo acá. Menos 1 a la 1 sobre n por x a la 1 sobre n, y esto es lo que voy a derivar. Claro, el menos 1 lo saco de la derivada porque él es una constante. De esta forma voy a tener menos 1 por menos x a la 1 sobre n prima. Entonces fíjense qué es lo que ocurre. En este caso estoy teniendo la expresión menos x a la 1 sobre n, donde menos x es mayor que 0. Yo pudiese aplicar directamente la propiedad anterior, pero vamos a hacerlo como si no estuviese probada la propiedad. Entonces, a esta expresión de acá yo la voy a convertir en exponencial, es decir, menos 1 por exponencial ¿de quién? De 1 sobre n por el logaritmo de menos x. ¿Lo ven? Todo esto derivado. Fíjense lo interesante. Si yo hubiese dejado la x desde acá arriba, yo no he podido aplicar exponencial del logaritmo, porque como la x es negativa, el logaritmo no está definido para valores negativos. Pero si la x es negativa, menos x es positivo, entonces no hay problema de definición con el logaritmo. Dicho esto, ahora vamos a derivar tal cual como hicimos en el caso anterior. Esto sería menos 1, la derivada del exponencial sería ella misma, por la derivada del argumento. Mucho cuidado aquí. Entonces, ¿qué sería el argumento? La constante 1 sobre n. La derivada de menos x sería 1 sobre menos x multiplicado por la derivada interna. Recuérdate que aquí hay una regla de la cadena. Está el logaritmo, está la función menos x. Es una función interna. Entonces, por la derivada interna me da menos 1. Entonces, fíjense que menos 1 por menos 1 me va a dar 1 positivo. ¿Ok? Ahora, ¿qué voy a tener? Esta expresión de acá sigue siendo para mí, la vuelvo a colocar a modo de potencia, sería menos x elevado a la 1 sobre n. ¿Lo ven? Y aquí tengo 1 sobre n por 1 sobre menos x. Ahora, el mismo truco que hice incorporando el menos 1 dentro de esta potencia, lo voy a hacer para quitarla. ¿Ok? Aquí tengo una n que casi no se ve. Es decir, esta menos x a la 1 sobre n, vamos a hacerlo aquí abajo, esto es lo mismo que menos 1 a la 1 sobre n por x a la 1 sobre n, aplicando la misma propiedad, por 1 sobre n por 1 sobre menos x. Pero fíjense que menos 1 a la 1 sobre n, eso a la larga me va a dar menos 1. Aquí tengo x a la 1 sobre n por 1 sobre n, y este menos x va a ser menos 1 por x. O sea que este menos 1 con este menos 1 se va a cancelar. ¿Y a qué voy a llegar? Ya vamos a terminar. Voy a llegar a, tengo x a la 1 sobre n, tengo el 1 sobre n y tengo una x aquí en el denominador. Entonces, aplicando propiedades de las potencias, esto sería 1 sobre n por x a la 1 sobre n menos 1. Y esto a la larga me va a dar 1 sobre n por x a la 1 menos n sobre n. Y llego a la expresión que yo quería probar.